¿Qué tal mi gente? Espero que estén excelentes. Les saluda a su amigo Curly Barber Shop y por aquí tenemos uno de los últimos proyectos de la marca Yukai Pro. En esta ocasión tenemos el proyecto Mini Candy, la versión estándar en color amarillo. Un proyecto muy interesante porque a nivel de precio está por debajo de los $100 y ofrece unas características pero muy interesantes. Yukai Pro definitivamente viene pisando fuerte en la industria de la barbería con proyectos pero muy buenos a nivel de especificaciones, de diseños. Y miren este empaquetado también, pero muy bonito por parte de la compañía. Así que vamos a estar realizando el unboxing y primeras impresiones de este clipper Mini Candy de la marca Yukai Pro. Pero antes de ir con el unboxing, quiero estar hablando de las especificaciones de este clipper. Lo primero es su motor de 7200 revoluciones por minuto rotativo sin escobillas. Pero lo más interesante de este motor es que es un motor un micromotor. Llama mucho la atención y lo denomina Yukai Pro de esa manera porque tenemos prácticamente el motor de un trimmer en un clipper y muchos dirán, pero un motor de trimmer no es menos potente que un clipper. En este caso no. Yukai ha incorporado un motor con una tecnología pero muy buena, porque a pesar de que es pequeño, es potente. Esas pruebas hay que hacerlas, pero definitivamente Yukai viene con una tecnología a nivel de motor increíbles, porque prácticamente tienen lo mejor en lo que son motores sin escobillas del mercado. Y lo digo porque he probado ya la Space X Pro, la Hades, como muchos la conocen, y un clipper brutal a nivel de potencia. En este caso, con esta Mini Candy, ese motor pinta bastante bien. Ahora vamos a estar abriendo la máquina para ver qué tan pequeño es ese motor. Y hablando ahora de lo que es su batería, tenemos una batería de 3200 miliamperios que nos está dando 240 minutos de uso continuo, y estos 240 minutos de uso continuo se estarían cargando en 2 horas. 2 horas para 3 horas de uso continuo. Me parece bastante aceptable. A nivel de lo que es la cuchilla, tenemos aquí una cuchilla estándar o cóncava con revestimiento en DLC, y también tenemos una cuchilla interna bastante delgada para de esa manera mejorar la disipación y que la cuchilla no sufra de recalentamiento. También tenemos su estación de carga, tenemos un juego de 8 guías o peines. Así que más que todo esas serían las especificaciones de este clipper. Pinta bastante bien para ser, como dice la marca, un equipo de entrada en lo que es la industria. Ahora sí vamos con el unboxing, y antes de abrir la máquina yo no puedo dejar pasar y hablar del diseño de la caja. Miren lo que ha hecho Yukai Pro con este diseño. O sea, es una compañía que no solamente está pendiente de ofrecernos un buen producto a nivel de diseño, su cuchilla, su palanca, su potencia, no, también ponen empeño en el empaquetado. Un diseño bastante bonito, bastante dinámico, divertido, un estilo bastante urbano, una dinámica urbana con un estilo graffiti. Vemos aquí las especificaciones también bastante ilustradas. Me gusta lo que está haciendo la marca Yukai, que está prácticamente demostrándonos que es una marca que quiere hacer las cosas bien, no solamente lanzar por lanzar un equipo, sino es que definitivamente están cuidando cada detalle, y eso habla muy bien de lo que es la marca Yukai Pro. Ahora sí vamos a estar abriendo la caja para ver qué tenemos dentro. Y mira, tenemos aquí esta bonita presentación que nos muestra la paleta de colores que va a tener disponible el modelo Mini Candy. Actualmente tenemos el color amarillo y también está disponible el color rosa, que viene siendo una versión más, se puede decir, actualizada, con mejores especificaciones, y también tenemos una mejor cuchilla en esta versión. Recordemos que la versión que estamos viendo y analizando es la versión estándar, la versión de entrada para barberos principiantes o barberos que quieren una máquina con una cuchilla estándar o cóncava. Bien, aquí vemos que posteriormente vamos a tener un color morado, verde, celeste, blanco, para gusto, como dicen los colores. Cada uno pues elegirá el que más le guste. Me gusta que la marca también nos va a dar esa opción a futuro. Tenemos que este es el modelo JC06, y aquí tenemos pues algunas de las especificaciones, obviamente en perfecto chino, que bueno, lastimosamente no
comprendemos, pero tenemos aquí algunas ilustraciones, ¿ok? Tenemos aquí el cepillo para su limpieza, su mantenimiento. Tenemos un destornillador para también darle mantenimiento al equipo, para quitar la cuchilla, para limpiarla y también me imagino que para desarmar el equipo, que ahora lo vamos a estar haciendo también. Tenemos su base de carga. La mayoría de las marcas no incorporan este accesorio. Aquí la tenemos. Tenemos su cable de carga USB-C y tenemos aquí USB-A para la carga. Recordemos que tenemos carga, le pudiéramos llamar un poco rápida, de 2 horas. La SpaceX Pro tiene mejor carga, pero obviamente esta es una versión menor. Tenemos aquí la estación de carga, que miren, por aquí tenemos el logotipo muy bonito, Yukai Pro. Tenemos aquí que carga a través de pine y en la parte trasera a través de USB-C. Tenemos aquí estas pequeñas gomitas para evitar que la base se deslice y que tenga una mejor estabilidad. Me gustan los materiales, es de plástico, pero un plástico se ve bastante grueso. Aquí tenemos los juegos de guías o peines. Recordemos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 guías o peines que van desde la media hasta la número 6. Son peines o guías magnéticas. Aquí vemos el magneto, que eso nos brinda una mejor sujeción y que la guía no se mueva para nada. Tenemos estas medidas y la verdad que son unas guías de buena calidad. Me gusta esta calidad de guía que tiene la marca Yukai Pro. La verdad se sienten bastante bien las guías. Aquí vamos ahora a ver lo que es el clipper. Viene en este empaquetado color blanco y aquí vemos la herramienta. La verdad me gusta bastante a primera vista. Quitamos el protector de cuchilla y lo primero que noto, miren lo pequeño que es. Cabe prácticamente en la palma de mi mano, no solamente por la altura, sino por la anchura. La verdad es un clipper. Estamos hablando prácticamente en mi experiencia y de los clippers que he probado, el clipper más pequeño que he tenido en mis manos. Ya había tenido el NGX1, ya había tenido el 880C de BGR y la verdad para mí este es más pequeño. Es increíble el tamaño que tiene este clipper. Si lo ponemos al lado del 2299, miren, es más pequeño aún que el 2299 o prácticamente el mismo tamaño. Y miren a lo que yo me refiero con la anchura, prácticamente la anchura de un trimmer. La verdad es un mini candy. Es bastante pequeño, es en plástico completamente, pero la verdad se siente de un plástico de muy buena calidad. Tenemos su palanca de gradación de 4 clips, 5 posiciones. Escúchenlo. La verdad se escuchan bastante bien. Esta es la apertura de la cuchilla. La verdad, una muy buena apertura. Y este es el ajuste que yo le tengo actualmente. La verdad, no a 0 gap, pero prácticamente un ajuste bastante cercano. Y aún así tenemos esta apertura. La verdad, muy buena apertura en esta cuchilla. Tenemos su palanca que es de material metálico. Eso es muy bueno. Y tenemos aquí la cuchilla que es cóncava o estándar o taper en revestimiento DLC para disminuir su calentamiento. Y como ven, la interna, según el fabricante, tenemos la misma cuchilla de corte interna que la SpaceX Pro. Eso me da a entender de que tiene un filo bastante bueno. Tenemos aquí el botón de encendido, tenemos la serigrafía de Mini Candy. En el inferior tenemos conector USB-C y los pines para su estación de carga. La encendemos para escucharla. Notamos aquí que al encenderla enciende este LED en color azul. Muy bonito, la verdad. Y escuchen esto. La verdad, bastante silencioso este equipo. Y la verdad, a nivel de potencia, se siente bastante bien. No sé cómo Yukai Pro lo ha logrado, pero según ellos tienen un motor bastante pequeño. Y debe de ser pequeño porque si es angosto, aquí no cabe un motor de clipper. O sea, no cabe porque no hay espacio. Así que vamos a estar abriendo este equipo para conocer qué tenemos en su interior.
Bueno, ya logramos abrirlo y como ven, la verdad, bastante sencillo de abrir. Quitamos sencillamente los 3 tornillos con el mismo destornillador que nos da la marca. Levantamos la tapa superior y aquí tenemos el interior de este Mini Candy. Como pueden ver, es un motor bastante pequeño, o sea, este es el tamaño de motor, es increíble. Y lo que vemos aquí es que definitivamente tenemos un motor potente porque está asegurado con esto que es metal, o sea, este protector está completamente en metal y eso lo que ayuda es a reducir las vibraciones del motor. Por eso es que les digo, se siente potente, pero las vibraciones la verdad son bastante bajas. Es que la marca ha incorporado este sistema que disminuye las vibraciones en el interior y asegura más lo que es el motor. Vemos aquí la tarjeta electrónica y vemos aquí la batería de 3200 miliamperios. La verdad, una batería bastante de buena capacidad para lo que es el tamaño de este motor. Me gusta bastante cómo está construido porque vemos aquí que tanto la batería como el motor están conectados a través de estos plugs o conectores para de esa manera al momento de reemplazar sencillamente sea plug and play, sea quitar y poner y no sea necesario lo que son algunas microsoldaduras. Así que la verdad me gusta bastante cómo está diseñado este equipo, se ve de bastante calidad. Vamos a ver, voy a estar quitando esta pieza también. Y aquí logramos sacar esta cubierta que protege el motor y también reduce lo que son las vibraciones. Miren que es un motor muy pequeño, un motor sin escobilla. Ellos le denominan un micro motor rotativo sin escobillas. La verdad es una tecnología que me gusta bastante porque nos permite instalar un motor potente y aprovechar su tamaño para reducir el tamaño del equipo. Así tenemos un equipo en este caso más compacto y no perdemos su potencia. Ahora vamos con la prueba de peso. ¿Cuántos gramos pesa este clipper? 237 gramos, un peso la verdad bastante liviano. Es sorprendente el tamaño. Me gusta que a pesar de que es de plástico, la verdad es de bastante calidad, porque a veces hablamos no, que es de plástico, no es de metal, pero aquí no extraño para nada el metal. Es más, prefiero este plástico porque es un plástico más liviano, pero de excelentes materiales de construcción. Ahora vamos a estar realizando la prueba de RPM. Para eso utilizamos la aplicación de Jiri, que mide las revoluciones por minuto a través del micrófono. Recordemos aquí, motor sin escobilla, 7200 revoluciones según el fabricante. Vamos a estar haciendo esa prueba. Y ahí las tenemos, 7186 revoluciones por minuto. Prácticamente estamos hablando de las 7200 revoluciones. En ese caso no nos miente el fabricante. Así que la verdad, para mí unas revoluciones muy buenas. Y ahora mis conclusiones, mi gente. Yo no voy a hablar mucho. Estamos hablando de un clipper que está por debajo de los $100 en la tienda de AliExpress. Entre los 60 y 80 dólares dependiendo de tu país. Este, según el fabricante, es la versión estándar o la versión de entrada o para principiantes. Pero les soy sincero, para mí este es un equipo que le funciona fácilmente a un profesional. Tenemos un excelente motor. Motor sin escobilla, 7200 revoluciones por minuto. Un motor que para mí es innovador por su tamaño y a pesar de su tamaño tener una muy buena potencia, porque créanme, se siente de bastante potencia. No tiene nada que envidiarle a otro tipo de máquinas, de motores más grandes, hablando de lo que es el tamaño, porque la verdad es increíble lo que está haciendo la marca Yukai Pro con sus motores sin escobillas. Palanca de 4 clics, 5 posiciones, un funcionamiento súper suave, clic bastante preciso. Me gusta la apertura de lo que es la cuchilla, abre bastante bien también lo que es la cuchilla. De repente a algunos no les gusten por el tipo de cuchilla que es cuchilla cóncava. A mí me gustan las cuchillas cóncavas, me gusta siempre tener dentro de mi arsenal de máquinas una cóncava, una
plana, una Faber, y en este caso me quedo con esta Mini Candy con la cuchilla cóncava. Y si quiero cambiar la cuchilla puedo hacerlo porque también se adapta a cualquier tipo de cuchilla, por ese tema no hay problema. Tenemos sus guías magnéticas, son 8 guías magnéticas. Tenemos también su estación de carga, viene con su base de carga, viene con un empaquetado muy bonito. Tenemos 240 minutos de uso continuo, se carga en 2 horas. No tengo un pero para ponerle a este equipo por su precio. Si tú eres un principiante y estás buscando una máquina, o sea, es la mejor opción que puedes encontrar porque tiene un rendimiento de un equipo profesional. Les soy sincero, por el precio de este equipo, estamos delante de la mejor opción que puedes encontrar al día de hoy en el mercado, porque esto tiene especificaciones bastante top para su precio. No entiendo cómo Yukai Pro ha hecho esto, pero han ofrecido un producto excelente por un precio bastante bajo. Yukai Pro, de mi parte, tienes mis aplausos porque con esto la has roto. Ojalá y muchos le puedan dar la oportunidad a este Mini Candy porque es un equipo bastante, pero bastante bueno. Y les cuento algo, ya sacaron la versión rosa que tiene una mejor cuchilla, tiene una cuchilla actualizada, es una cuchilla Faber para los que quieren un equipo, para los que no les gusta la estándar, tienen la Faber. Y les cuento, no dejen pasar esta oportunidad. Lo que está haciendo Yukai es una locura. Van a romper el mercado. Van a revolucionar porque están ofreciendo unos equipos muy, pero muy buenos. Prácticamente tenemos todo lo que necesitamos. Buena palanca, buen motor, silenciosa, potencia, ergonómico. No hay más nada que pedir aquí. Así que mi gente, recuerden, les voy a estar dejando el link de compra en la descripción y en el primer comentario fijado. Y si eres principiante o estás buscando un equipo económico, pero muy bueno, aquí lo tienes. Y no digas que después no te lo dije. Nos vemos en una próxima.